una iglesia muy parecida a la del siglo XXI, porque la iglesia no ha cambiado mucho, que digamos. Mientras esté llena de hombres y mujeres como usted y como yo, pues no cambiará mucho. Seguimos siendo pecadores, con la necesidad de buscar de la gracia de Dios, de la presencia del Señor. Primera de Corintios capítulo 2, versos del 1 al 5, por favor. Mire a su lado y comparta su Biblia, así todos leemos de la palabra de nuestro Señor. Amén. Por respeto a la palabra, pongámonos de pie porque la palabra merece respeto. Ahora sí. Sígame con su vista, dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Padre, bendícenos al escudriñar tu palabra. Señor, reconocemos y confesamos que hemos pecado, que hemos ofendido tu nombre. Pedimos que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpie, que tu Espíritu ponga palabras en mis labios para que Él mismo las ponga en el corazón de todo tu pueblo. Regálanos el alimento que nuestro corazón necesita. Perdónanos, ayúdanos, háblanos, para que cada uno de nosotros entienda el mensaje que tú nos quieres dar en este día. Nos ponemos en tus manos, pues, reconociendo tu presencia con nosotros, por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Nuestras sociedades han cambiado, pero cambian las modas, cambia la música, cambia la arquitectura, cambia la tecnología. El ser humano sigue siendo ser humano, con un poquitito más de entrenamiento en otras áreas, pero cada civilización, cada tiempo ha tenido su época en la que han crecido. La historia nos revela que todo pueblo ha tenido en su caminar un tiempo de aprendizaje, un tiempo de crecer, y las grandes civilizaciones, cuando han llegado hasta su tope, de repente han decaído y han llegado a ser después la gran Roma, que quedó en nada, la gran España, que quedó en nada, la gran Bretaña, que quedó en nada, ¿cierto? Aquellos grandes imperios que dominaron el mundo entero en su tiempo, ahora están a la cola de todo lo que hoy se hace, de lo que hoy se emprende. A las grandes naciones como Alemania, donde los grandes filósofos, los grandes teólogos surgieron. Hoy en Alemania las iglesias son museos, donde ya no se tiene el poder de la palabra, donde se duda ya de la palabra, donde se ha apartado la palabra. Todos aquellos grandes países de donde viene San Agustín, por ejemplo, del norte de África, aquellos grandes países, aquellos grandes pueblos donde surge el cristianismo, donde surgen los grandes teólogos cuyos pensamientos dominan nuestra teología hasta el día de hoy. Todos esos grandes países, esos grandes movimientos, cosa tan interesante que la cuna del cristianismo ahora es la cuna del maometismo. Se acabó el cristianismo. Hoy es lo que en los caminar de los misioneros se conoce como la ventana 1040, el lugar menos evangelizado en el mundo. Pero de ahí surgió el cristianismo. De ahí surgieron los grandes pensadores. Y ahora estamos nulos en cuanto a aquello. ¿Cómo deseamos todas las civilizaciones tener un encuentro con hombres y con mujeres que puedan hacer la diferencia en la sociedad en la que podamos vivir? Y lo digo a todo nivel, no solamente en el nivel eclesiástico, en el nivel cristiano, en el nivel de iglesia, sino pues, cuánta gente no soñó con el reencuentro de los Beatles, por ejemplo.
que volvieran a unirse y volvieran a tocar aquella música. ¿Cuántas de ustedes no quisieran volver a escuchar a Enrique Guzmán? ¿Quién se acuerda de Enrique Guzmán? Ya lo dejó la juventud. ¿No? Le hicieron una entrevista a Enrique Guzmán años atrás y le dijeron, ¿por qué tú crees que ya no pudieras volver a tener el pegue que tuviste años atrás? Dice, porque todas las adolescentes que gritaban cuando yo cantaba hoy son abuelitos. Sí, lo que es lógico, ¿no? Dice, todas las adolescentes que gritaban y se desmayaban cuando yo, ahora son un montón de abuelitas. Hoy se me llegan a ver y se desmaya una y llaman a los paramédicos porque ya le dio el patatús, ¿verdad? Tienen que llevarse de emergencia al hospital. Todos aquellos, pero uno que viene de aquellas épocas piensa y añora muchas veces volver a escuchar a un Rafael de España, por ejemplo, ¿no? Tuve el privilegio de conocerlo en persona y que me regalara una entrada para el concierto que daba aquí en Los Ángeles, y pude entrar incluso a su habitación de hotel, y una persona tan sencilla, tan famosa, tan grande, pero tan sencilla al mismo tiempo, que lo invita a uno a tomarse un cafecito sin conocerlo y a platicar. Una linda, un hombre excelente, precioso en ese sentido como ser humano. Y verlo en aquel lugar lleno de gente y quitarse el micrófono y cantar a puro pulmón en aquel lugar y que se escuchara hasta allá arriba, hasta los camerinos. Ya no se escucha eso. Hoy si no es con micrófono nadie quiere cantar, porque ya no existe ese tipo de cantantes donde de verdad cantaban porque tenían aquel don. Hoy cantan porque hay que hacer dinero, de alguna forma, ¿no? En ese sentido comercial estoy hablando. Muchos soñamos con esos reencuentros o esos encuentros. La Biblia nos habla de distintos encuentros que los hombres hemos tenido con Dios y Dios ha tenido con los hombres. Es una de las cosas que nunca debemos nosotros de cansarnos de darle gracias a Dios, es que es Él quien toma siempre la iniciativa. Nunca es el ser humano, siempre es Dios quien toma la iniciativa para encontrarse con el ser humano. La carta de los Hebreos en su primer capítulo dice, Dios, habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras en distintos tiempos, lo último que se le ocurrió, se lo parafraseo, fue hablarnos a través de su Hijo Jesucristo. O sea, siempre es Dios quien toma la iniciativa para venir a buscarnos, para venir a hablarnos. A través de toda la historia bíblica o historia secular, usted va a ver siempre la mano de Dios de una u otra forma, actuando en la sociedad, actuando en la vida de los seres humanos para ayudarnos, para cambiarnos, para traernos un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, como usted lo quiera ver, siempre va a haber un mensaje de esperanza para el ser humano, porque Dios significa esperanza. Dios siempre, cuando usted dice primero Dios, primeramente Dios, si Dios quiere, lo que usted está diciendo es que tiene la esperanza de la bendición de Dios en lo que usted va a hacer, en lo que usted va a emprender, en lo que usted está esperando. Entonces, muchos de nosotros es un dicho que simplemente nos sale a flor de piel, pero eso debe ser una esperanza que debe haber en el corazón de todo ser humano. Primeramente Dios. Porque le guste o no le gusta, crea o no crea, si Dios quiere las cosas suceden, y si Dios no quiere, nada sucede. Por eso no mentimos al decir si Dios quiere. Primeramente Dios, ¿no? Dios mediante las cosas se van a hacer. Yo estoy luchando ya por mucho tiempo y de vez en cuando se me sale, aún en mis oraciones se me sale, pero me corrijo a mí mismo y trato siempre de mantener aquello de que no decir ojalá. Trato yo siempre primeramente Dios, Dios mediante, no decir ojalá, porque ojalá significa otra cosa. Pero cuando usted dice, ojalá y las cosas sucedan, usted está mencionando otras cosas. Acostumbrémonos a decir, primeramente Dios. Si Dios quiere, si es la voluntad de Dios. Le doy otro consejo, si usted todavía tiene aquella cosita de que, se lo juro. A muchos se nos sale todavía, no, se lo juro que así fue. No ande diciendo las cosas. La Biblia dice que no debes de jurar por nada ni por nadie, porque todo le pertenece a Dios. La única alternativa que la Biblia nos ofrece a nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como la iglesia de Jesucristo, es decir, pongo a Dios por testigo de que eso así es. Porque si usted dice que pone a Dios por testigo, agárrese, porque Dios no dará por inocente al quien usa su nombre en vano.
Así dice la palabra. Entonces cuando uno dice, pongo a Dios por testigo, es lo mismo que lo que usted decía antes, pero ahora de una forma con conocimiento y con mucho respeto de lo que está diciendo. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Bueno, no es el mensaje, pero iba entre medio ahí. Cuando hablamos de los encuentros, hablamos de aquel hombre, de aquella mujer que quizás hemos tenido en nuestro caminar, que han impactado nuestra vida. Yo no sé si usted ha conocido a alguien en su caminar que de alguna forma le impactó, que le dio una enseñanza. Vamos, yo jamás, hasta el día de hoy, jamás dejo de orar por mi pastor. Nunca. Ese hombre impactó mi vida. Ese hombre impactó mi vida desde el día número 1 hasta el día en que Dios me llame a su presencia. Jamás voy a dejar de agradecerle por aquel hombre que me habló del evangelio. Nunca le voy a dejar de agradecer eso. Impactó mi caminar. Y llegó el momentito en el que me olvidé de mi papá y yo no quería ser ya como mi papá, quería ser como mi pastor. Quería aprender de él. A mi tata ni le hacía caso de todas maneras, pero al pastor sí. ¿No? Ese es el impacto que él tuvo en mi caminar. Es humano, ha cometido 500,000 errores, yo no lo estoy defendiendo ni lo estoy acusando, simplemente estoy diciendo que él impactó mi caminar. Que de alguna forma, en su manera de ser, de vivir y de pregonar la palabra, impactó mi vida. Yo sé que alguien habrá en su vida, que se le está viniendo ahora a la mente, que impactó de alguna forma su diario caminar. A alguien a quien usted le agradece, que quizás en cierto momento de su vida se presentó con una palabra o con una bolsa de comida o con $10 o qué sé yo con qué, pero con algo se presentó que también conquistó su corazón. ¿Alguien dice amén a eso? Pero de alguna forma, alguien siempre nos ha impactado. La Biblia nos habla de muchas personas, pero yo quiero hablar rápidamente de 3 personajes que creo que tienen una tremenda enseñanza para nosotros en el momento en que se encontraron con Jesucristo. El primero que yo quiero tocar es alguien que usted es muy familiar con él y es Nicodemo. Juan 3 nos relata el encuentro que había entre este hombre llamado Nicodemo y Jesucristo. Usted conoce la historia, yo tengo todos los versos desde el del capítulo 3, verso 3 al 10, si usted lo quiere leer después, por cuestión de tiempo me adelanto. Este hombre que era un maestro de su religión, era un profesante, pero al mismo tiempo maestro de su religión. Llegó de noche, dice la palabra, hasta donde estaba Jesucristo y lo reconoce en primer lugar. Un maestro reconoce a Jesús, que nunca puso un pie en un seminario, que no nació en el templo. ¿Me doy a entender? Alguien que en esa cultura no había tenido tampoco ningún tipo de estudio que no fuera el que le dieran sus padres, como a cualquier otro niño judío. Mas sin embargo, este hombre que ha sido preparado, que ha sido estudiado, que ha sido entrenado en su cultura, en su religión, se acerca delante de Jesucristo y le dice: maestro. Reconoce a Jesús. Y Jesús comienza a platicar con él. Y le dice el Señor, porque le pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo, qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesucristo le dice, para poder entrar al reino de los cielos, se lo parafraseo, te es necesario nacer de nuevo. El hombre no lo entendió. Sí, yo me imagino que se le quedó viendo a Jesús. ¿Really? ¿Really? ¿No? ¿De verdad? ¿Me es necesario? ¿Cómo es posible, le dice, que yo me vuelva a meter a la panza de mi mamá? Mire qué manera de pensar, ¿verdad? ¿Cómo es posible, le dice, que un hombre siendo ya viejo se vuelva a meter a la panza de la mamá? Porque no le caía el 20 todavía a este. Y el Señor le tiene que decir, no, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Si así están los maestros, ¿cómo estarían los discípulos usted? Piense por un momentito. Por eso el Señor se lo echa en cara y dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿Qué les enseñas a tus discípulos entonces? ¿Cuál es la enseñanza espiritual que les estás dando a aquellos que te escuchan cada vez que te juntas con ellos? ¿Cuál es la enseñanza que les das? Yo me lo he preguntado a mí muchas veces.
¿Qué es la enseñanza que yo le traigo a mi pueblo? ¿Qué es lo que hablamos en la escuela dominical, por ejemplo? ¿Qué es lo que yo les enseño? Les estaré enseñando bien, Señor. Dame a mí siempre la sabiduría y la palabra para poder interpretar tu palabra de tal forma que siempre podamos darte gloria a ti. Porque eso es una cosa que usted tiene que notar inmediatamente. Cuando alguien le habla y le habla y le habla, y está el yo, y yo, y yo, y yo creo, y yo digo, y el yo, y el yo. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque por eso cayó el diablo. Por el yo. Yo digo, yo creo, yo pienso, yo hago, yo traigo, yo quito, yo pongo. Un momentito. Si algo siempre tenemos que mantener en mente es que siempre toda la gloria y toda la honra es para Jesucristo. Es Él. Cuando alguien dice, es que yo me esforcé, yo digo, es que lloré. Porque entonces meto mi voluntad a la voluntad. Es que yo pedí. Es muy distinto a que yo lo hice. No, es que yo le permití a Jesús obrar en mi corazón. Entonces siempre de alguna forma llevamos aquello. Pero Nicodemo le dice, no entiendo, Señor, lo que me estás diciendo no logro a percibirlo. Y claro, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Digo el mismo Jesucristo. Este es un maestro, pero no entiende lo que está enseñando, no entiende lo que está diciendo. Hermanos, de eso está lleno el mundo de hoy en día también. De un montón de gente que habla, que grita, que dice, pero que no cree lo que está diciendo. Usted se va a asustar, pero es una gran realidad. Hoy en día tenemos, ya la Biblia nos ha advertido 500,000 veces que en los postreros tiempos iban a haber hombres burladores y amadores de sí mismos, que buscarán siempre su beneficio antes que el beneficio de los demás. Siempre lo que a mí me conviene, no lo que le conviene a los demás. Entonces Jesucristo dijo, tengan cuidado con esos hombres, tengan cuidado con esas mujeres, porque también hay mujeres amadoras de sí mismas, que siempre buscan pues no el favor de Dios, sino hacer lo que a ellos les conviene. Nicodemo para mí representa aquel religioso que tiene la oportunidad de acercarse, de reconocer a Jesús, pero que no logra entender a Jesucristo, que no logra discernir lo que Jesucristo debe de representar en cada ser humano. Porque si usted sigue leyendo el texto, usted va a encontrar que Nicodemo se fue como llegó. Bueno, quizás no, se fue con más dudas de las que llegó. Porque yo le vine a preguntarle al Señor cómo puedo heredar la vida eterna y Él me salió con que tengo que nacer de nuevo. Y se fue. No hubo una conversión. Hubo un encuentro con Cristo, entiéndame. Hubo un encuentro con Jesucristo, pero no hubo una conversión. Así vemos muchos que llegamos a las iglesias y uno escucha y dice, es cierto, es cierto. Y muchos de ustedes hasta se han enojado, al igual que yo. ¿Quién le vendría a contar al pastor toda mi vida? ¿Quién le dijo lo que yo ando haciendo? ¿No? ¿Quién le fue el chismoso que vino a decirle todo? Porque la palabra nos está hablando. Nos estamos encontrando con Jesús, pero no estamos discerniendo lo que es Jesús. Pablo lo pone en la misma carta a los Corintios y dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se deben de entender espiritualmente. ¿Y cómo vas a entender las cosas espirituales si el Espíritu de Dios no está en ti? Entonces uno juzga conforme lo que ve y con lo que oye. Pero el Hijo de Dios dice la palabra que puede juzgar más allá porque lo discierne espiritualmente. Entonces tenemos esa bendición de parte de Dios. Pero Nicodemo es aquel religioso, tiene religión, muy bien, está muy preparado, entiende, sabe, lee, comprende, traduce, pero no percibe las cosas que son del Espíritu. Por eso no entiende lo que Jesucristo le dice. Así vemos muchos en las iglesias hoy en día, muy religiosos, pero muy poca vida espiritual. No hay. Venimos a la iglesia y salimos de la iglesia y parece que nunca fuimos a la iglesia. Llegamos a la casa. Yo le puedo dar testimonio de personas que salen de la iglesia y llegan a sus casas y ya tienen la cerveza en la mesa de su casa. Tuve una pareja, lo digo con permiso de los jóvenes que están acá presentes, que los dos eran adictos a la pornografía. Los dos.
Salían de la iglesia del culto de la noche a ver pornografía. Sí, tenía un encuentro con Jesús, pero no había una conversión en su corazón de parte de Jesús. Mucha gente, hermanos, yo no quiero apuntar mucho, pero usted sabe de lo que estoy hablando. Donde hay un encuentro, pero no hay una conversión, porque no hay un entender. La segunda persona que me llama la atención a mí es Natanael, allá en el Evangelio de Juan y Juan, el capítulo 1. Natanael es un hombre, buen hombre. La Biblia lo describe como una persona y se lo explico de esta forma. Cuando Felipe encontró a Natanael, le dice: Natanael, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas, a Jesús, el Cristo, el Mesías, que viene de Nazaret. Y Natanael le dice: ¿what? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret era el centro de la prostitución. Los ladrones, las prostitutas, los homeless, todo el mundo estaba ahí. Era una ciudad bastante mala. Por eso él dice: ¿de ahí puede salir algo bueno? Si los salvadoreños que están aquí o los que me puedan ver van a entender lo que le estoy diciendo. Yo fui criado en la calle, pero en la chácara. Una de las zonas marginales, una de las zonas más pobres de mi país. Ahí ladrones eran mis amigos, prostitutas eran mis amigas. Yo les he contado, yo me criaba entre ellos. Ellos me decían: ahorita venimos, no teníamos para comer, ahorita venimos, y se iban, ya venían con dinero. Y yo comía, eso sí, comía con ellos. ¿Y yo qué sabía? Después me daba cuenta que iban a robar, a asaltar en la calle, literalmente. Les digo, ninguno de ellos nunca me dijo ruso, me decían a mí, el ruso, porque tenía mi cabello así bien chele, decimos allá, bien rubio. Entonces me decían el ruso a mí. Todavía un poquitito de lo blanco que me quedaba por ahí. Nunca nadie de ellos, jamás me invitó a robar o me enseñó a robar. Eso lo aprende uno solito con el caminar de la vida. Pero nunca ninguno de ellos me instruyó en eso. De ahí vengo yo, hermano. Y si alguien le pregunta: ¿de la chácara puede venir algo bueno? De ahí salí yo. No soy bueno, pero soy pastor. No sé si tiene alguna similitud, pero ahí va la cosa. O sea, trato de explicar como decir, de Tepito salió algo bueno. ¿No? De Buenos Aires salió algo bueno. ¿No? Es ese concepto que se tenía, ¿no? Y Natanael dice: ¿de ahí salió algo bueno? Y entonces le dice a Felipe: ven a ver, vamos a platicar con él. Y se lo acercan y llega hasta donde está Jesucristo, y Jesucristo se le queda viendo, y Jesucristo lo dice, lo confiesa. En palabras modernas diría: ahí hay un buen bautista, ahí hay un buen cristiano, ahí hay un buen hombre. Le dice el Felipe: ¿y de dónde me conoces? Y Jesucristo le dice: cuando estabas abajo de la higuera, te vi. Y Natanael se va de espaldas y le dice: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. ¿Por qué? Porque el pueblo, los religiosos, buscaban, usted se recuerda de a Jonás, abajo de la calabacera, viendo lo que sucedía. El judío tradicional se iba al patio y buscaba una higuera, porque representa lo que es el pueblo de Israel, y oran abajo de la higuera. Es un momento muy personal, es un momento muy íntimo que ellos tienen con Dios. Por eso en su intimidad, él solito estaba orando abajo de la higuera. Por eso cuando Cristo le dice: cuando estabas abajo de la higuera te vi, ¿quién más lo iba a ver que no era Dios? Por eso él se asusta y se va de espalda y dice: tú eres Dios. Tú eres el Cristo, porque nadie me vio, nadie sabía. Pero él lo vio y lo escuchó. Por eso automáticamente él reconoce: esto es sobrenatural. Esto es sobrenatural. Entonces lo reconoce y él le dice: no, papito, le dijo el Señor, ¿verdad? Cosas mayores que estas vas a ver. ¿Por qué?
porque te vas a encontrar conmigo y cuando te encuentres conmigo, yo te voy a enseñar la clase de Dios que yo soy. Cuando crees que estás solo, mis ojos están viéndote. Cuando crees que no tienes nada, yo estoy preparado para darte todo. Cuando sientes que la enfermedad te está matando, yo soy la vida que tú necesitas. Ese es nuestro Dios, hermanos. Por eso le dice, ahí estaba yo. En la intimidad de tu corazón, ahí estaba yo. Cuando estabas solito platicando con Dios, estabas hablando conmigo. Ahí estaba yo. Hoy te voy a demostrar que en este encuentro, cosas mayores, mira hermano, todo lo que hemos venido a Jesús y nos hemos encontrado con Jesús, hemos aprendido a ver cosas maravillosas de parte de Dios. Hemos visto cosas lindas de parte de Dios. Si es que no hemos sido nosotros mismos objeto de las cosas sobrenaturales de Dios en nuestro caminar. El miércoles yo le daba testimonio de ciertas cosas que a mí me ha tocado pasar, que me ha tocado vivir, donde me ha demostrado el Señor que está conmigo. Pecador como soy, me ha demostrado que respalda lo que estamos haciendo. Pero ahí está. Es lo que le dice a Natanael. Y el último personaje, por cuestión de tiempo, es aquel gran hombre que todos conocemos, todos admiramos y todos leemos sus escritos, como lo es el apóstol Pablo. Aclaro y pónganme atención para terminar. Nicodemo y Natanael tienen un encuentro con Jesucristo, el maestro de Galilea. ¿Me está entendiendo? Tienen un encuentro personal con el maestro. Pablo tiene un encuentro sobrenatural con el Cristo resucitado. Pablo no conoció al maestro de Galilea. Pablo conoce al Cristo de la gloria. Una tremenda diferencia en eso, hermano. Póngame atención porque si entiende eso va a entender la mitad del evangelio. Los otros tuvieron el encuentro con el Cristo en carne, el maestro. Pablo fue llamado por aquel que ya había vencido la muerte y había ascendido a los cielos para llenarlo todo, como dice Efesios. Con ese se encontró Pablo. Por eso usted va a ver que Nicodemo no entendió y se fue como llegó. Y por eso usted va a ver que Natanael en el momento oportuno abandonó también a Jesucristo. Por eso Pablo jamás abandonó a Dios, jamás abandonó a Jesucristo, porque él había conocido la gloria de Dios a través de Jesucristo. Cuando usted conoce la gloria de Dios a través de Jesucristo, usted nunca abandona su pueblo, nunca abandona su iglesia, nunca abandona su fe, nunca abandona la palabra, nunca deja su Biblia, porque usted ha conocido a aquel que ha transformado tu corazón. Esa es la presencia misma del Señor, cuando llega a nosotros y hace la diferencia. Pablo se encuentra con ese Cristo. Por eso cuando Pablo reconoce quién eres y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero no lo perseguía a él, nos perseguía a nosotros. Pero es que el que lo toca a usted, la Biblia dice que es como el que toca a la niña de los ojos del Señor. Yo lo he comprobado, hermano, pero en cantidad de veces, que me han gritado de todo y ellos terminan siendo lo que a mí me gritaron que yo era, fíjese. Así le da vuelta a las cosas al Señor. Pero bonito que le da vuelta a todo. Bonito. Y a otros que los han querido hacer, humillarlos o hacerle, el Señor le da vuelta a las cosas. Yo he visto quemados. Yo he visto hasta paralíticos. Los he visto, hermano. Gente que incluso a mi propio pastor le han dicho y le han dicho y le han dicho, y ellos terminan siendo lo que ellos dijeron que era mi pastor. Yo una defensa tengo siempre, y el pastor Colón me va a entender mejor que nadie más, y quizás la hermana Yolanda de igual forma. Yo siempre digo, usted acúseme de lo que a usted le dé su regalada gana. Dígame que soy un aquí, que soy un allá. Mira, por aquí me entra y por aquí me sale. Yo me baño en aceite todos los días. Y si no hay aceite me echo margarina, pero algo me pongo. Me unto, dicen allá en mi pueblo, ¿verdad? Para que nada se me pegue. Mi defensa siempre ha sido y siempre va a ser. Si lo que yo estoy haciendo trae fruto que glorifica a Dios, cállese la boca. Si lo que yo estoy haciendo no glorifica a Dios, hable lo que usted quiera. Pero si algo yo hago que Dios es glorificado y que Dios trae fruto, entonces tenga cuidado. No tocarás al ungido de Jehová, dice la palabra. Y no me estoy dando el taco, le estoy advirtiendo y le estoy diciendo lo que la palabra enseña, por sobre todas las cosas. Cuidado con eso.
Por eso, lo que Pablo hace, lo que Pablo representa, no lo representa ninguno de los otros dos. Ninguno de los otros dos hizo lo que Pablo hizo. Porque cuando Pablo se levanta y le dice las palabras que yo quiero que usted se vaya pensando esta mañana y que usted le pregunte al Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate, porque sentado no me puede servir. Alguien diga aleluya. Levántate, entra a la ciudad, o sea, muévete, y entonces se te dirá lo que debes de hacer. Y mire si no, que hasta el día de hoy tenemos la mayoría del Nuevo Testamento, viene de la mano, de la pluma del apóstol Pablo. Porque ese encuentro que él tuvo sobrenatural, hermano, es la misma bendición que Dios nos da a nosotros hoy en día. Hoy ya no conocemos a Jesús como el maestro de Galilea, hoy conocemos al Cristo resucitado. Hoy reconocemos al Hijo de Dios, el que está sentado a la diestra de Dios, de donde vendrá a juzgar a vivos y a muertos, dice la palabra. Aquel maestro daba la palabra, hoy Cristo pone su palabra en tu corazón. Y eso es lo que hace la diferencia. Esos 3 encuentros son lindos, pero el tercero transformó la vida de todo aquel pueblo en aquel entonces y sigue transformando la vida de este pueblo hasta nuestro entonces. Porque la presencia de Jesús en tu corazón, el encuentro que puedas tener con Él, eso es lo que marca la diferencia en cualquiera que sea tu vida. Inclina su rostro porque el tiempo se nos ha ido, por favor. Regáleme solamente un minuto más. Nada de esto importa. Nada de esto valdría la pena si terminamos y no te decimos que tú también puedes tener un encuentro como lo tuvo Pablo con el Hijo de Dios. Todo esto redunda en que te tenemos que decir y que te podemos decir que Cristo te ama, que murió por ti, que resucitó por ti y que porque Él vive te da la promesa de que tú también vivirás eternamente a su lado. Esa es la promesa que Dios nos da. Si tan solo dice la palabra que confesares a Jesús con tu boca y creas en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces dice la palabra, llegarás a tener el perdón de pecados y la vida eterna. Lo dice Dios y si Dios lo dice, así es. Todo lo que nos resta a nosotros es decirte, pedirte, invitarte en el nombre de Jesús a que abras tu corazón y que le puedas decir ahí donde estás sentado, donde estás sentada. Le puedes decir, Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te invito para que seas el Señor de mi vida. Recibo el regalo que tú me das del perdón de mis pecados y la vida eterna que tú compraste para mí en la cruz del Calvario. Gracias porque en tu muerte he encontrado vida. Gracias porque tu sangre me limpia de todo pecado. Si usted dijo esa frase, si usted pensó conmigo esa frase, ahí en su corazón, en su mente, y usted abrió su corazón, permítanos orar con usted y por usted. Simplemente levantando su mano, ahí donde usted se puede encontrar, si nunca antes lo había hecho. Y hoy dijo esa frase junto con nosotros. Levante su mano, permítanos orar con usted. Permítanos mostrarle cuánto Dios le ama al momento de orar con usted y por usted. ¿Habrá alguien con nosotros a esta hora que levanta su mano y dice, yo dije esa frase, yo recibí a Jesús en mi corazón, yo quiero que oren por mí? Habrá una persona con nosotros este día que recibe el perdón, que recibe la gracia de Dios en su vida. Habrá una persona con nosotros. Gracias, Dios amado, por darnos la maravilla del perdón, la maravilla de tu presencia. Hoy nos acercamos con humildad, hoy nos acercamos con reverencia a recibir los elementos que representan, Señor, tu cuerpo y tu sangre. Nos acercamos a tu mesa para darte gracias por lo que hiciste, pero para darte gracias por lo que estás por hacer cuando vengas a levantar a tu pueblo. Hoy te reconocemos en medio de nosotros como Señor, como nuestro Rey, como nuestro guía. Hoy reconocemos que fue por tu amor, no porque nosotros lo merecíamos, sino porque tú nos has amado de esa forma.
que diste tu cuerpo y derramaste tu sangre por cada uno de nosotros. Por eso nos acercamos, Señor, a tu mesa con reverencia, en humildad y con gratitud. Por Cristo nuestro Señor. Amén.